Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí a los que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu consejo, siempre buscando el bien de nuestras almas. Padre amante, te ruego que en esta ocasión tu Santo Espíritu esté de manera especial aplicando tu palabra a nuestras vidas. Tú conoces la situación que cada uno está viviendo. Tú conoces el grado de fidelidad con que te estás sirviendo, Señor. Tú sabes todo lo nuestro, porque nuestros corazones están abiertos, desnudos delante de ti. Por favor, trata con nuestras almas. Danos la medicina que nuestras almas necesitan. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Como siempre, ya es una costumbre, nosotros hacemos un recuento de la ciudad, de la iglesia en esa ciudad de Pérgamo, y así nosotros nos familiarizamos sabiendo que estamos hablando de una iglesia real, no algo ficticio, sino una iglesia que, a excepción de la de Éfeso, todavía permanece. La ciudad de Pérgamo, o sea, no la iglesia, sino la ciudad, se encontraba al norte de Esmirna, a unos 70 kilómetros al norte de Esmirna. Cuando nosotros concluyamos, yo lo voy a hacer rotar porque no pude fotocopiarlo para que todos lo tuvieran, este mapa, ¿verdad?, adjunto de unas figuras para que usted vea la localización, que todas estas iglesias están en el área de lo que hoy es Turquía. Entonces, Pérgamo, usted lo verá cuando lo tenga en su mano, que está un poquito más al norte, o sea, así, viéndolo así, este-oeste, norte-sur. Entonces, Pérgamo está un poquito encima de la ciudad de Esmirna. Entonces, todas estaban en el mismo perímetro, en lo que era Asia Menor, en lo que es Asia Menor, en lo que hoy día es Turquía. Esta ciudad, la ciudad de Pérgamo, era conocida por varias cosas. Una de ellas era una inmensa biblioteca, solamente superada por la biblioteca en Alejandría. Era una amplia biblioteca, una enorme biblioteca, pero también se caracterizaba porque era una ciudad de peregrinos. Venían peregrinos de todos los lugares. La ciudad de Pérgamo estaba dominada por una alta colina, o sea, tenía un lugar alto. Cuando usted tenga, aquí se hizo una maqueta de la ciudad, y cuando usted la tenga en su mano podrá ver que toda la ciudad está en un llano, pero hay un lugar alto. En ese lugar alto estaba reservado para lo que era la adoración a los ídolos. Allí entonces, en esa colina, en ese lugar alto, ellos tenían un templo dedicado al dios Esculapio. Esculapio es en latín, o sea, para los latinos, el nombre más fácil de pronunciar, y en el latín así se llama. Algunos ya han oído, y cuando le demos más detalles se darán cuenta más todavía de que lo conocen, porque eso ha trascendido hasta el día de hoy. A ese lugar acudían multitudes, grandes muchedumbres, para ser curadas de sus enfermedades, porque ese era el dios de la medicina, supuestamente. Pérgamo consistía entonces en un centro de idolatría y superstición.
Ahí eso era lo que imperaba. La serpiente era símbolo de la sanidad del dios pagano Asclepio. Asclepio es lo mismo que Esculapio, pero Esculapio es en latín, Asclepio es en el idioma original. Eso estaba por toda la ciudad. Cuando nosotros vemos la figura de Asclepio, aquí yo la puse más pequeñita, pero es un hombre con un pie fracturado y apoyado en un palo. Envuelto en ese palo había una serpiente. Así se representaba el dios Asclepio o Esculapio para los latinos, en lengua romana. Este era el principal centro de adoración que ellos tenían. La sanidad, o sea, la serpiente era símbolo de la sanidad. Ustedes saben que eso ha pasado a ser el símbolo de la medicina. La medicina es como un palito, dos alas y dos serpientes que van enredándose así hacia arriba. Lo que es el área farmacéutica y el área de medicina lo han adoptado hasta el día de hoy como su emblema, como su símbolo, ¿verdad? Eso viene de ahí. También había un centro de adoración a César y tenían muchos centros de adoración pagana. O sea, que era un lugar para adoración de ídolos. Resumiendo las características de esta ciudad, nosotros tenemos dos cosas. Primero, Pérgamo no podía llegar nunca a tener la importancia comercial que tenía la ciudad de Éfeso o la ciudad de Esmirna, pero en su aspecto cultural la sobrepasaba a ambas, porque era famosa por esa biblioteca que contenía alrededor de 200.000 libros, de 200.000 pergaminos. Solamente, repito, la superaba la iglesia en Alejandría, la biblioteca en Alejandría. Es interesante advertir que la palabra pergamino viene precisamente de Pérgamo. Los pergaminos, lo que ustedes algunos usan para apoyarse en los estudios bíblicos, que abren los pergaminos y comienzan a buscar cuando yo estoy preguntando las cosas que deben de saber. Entonces se apoyan de ahí. Los pergaminos vienen de Pérgamo, precisamente. Ya usted sabe dónde vienen. Durante muchos siglos, esos rollos antepasados de los libros se escribían en papiros. Los papiros era todo procesado en Egipto, pero hubo una prohibición de que trajeran inventaron el pergamino, que también se llamaba vitela. Ese se hacía de piel de animales, de ovejas, de cabra, la suavizaban, la pulimentaban, y a fin de cuentas, como el papiro era de papel, el pérgamo llegó a superar al papiro porque conservaba mejor la escritura, era más permanente, llegó a desplazar al papiro. En segundo lugar, otra característica de esta ciudad es que Pérgamo era uno de los grandes centros religiosos, tenía particularmente dos altares famosos, un gran templo a Zeus, delante del templo de Atenea, que se remontaba 200 metros sobre la colina, esa altura que le enseñé en la foto de Pérgamo. A 15 metros de altura se levantaba un saliente de la roca que parecía un trono inmenso en la montaña. Todo el día estaba subiendo el humo de los sacrificios que allí se ofrecían a Zeus. Pérgamo estaba especialmente conectada también con el culto a Asclepio o Esculapio en latín. Asclepio, repito, era el dios de la sanidad. La gente acudía buscando sanidad y este emblema ha pasado en nuestros días casi intacto, con algunas modificaciones solamente. Algunas monedas también tenían ese símbolo, el símbolo de Asclepio. Pero vayamos al mensaje de Pérgamo. Estamos en Apocalipsis, capítulo 2. En el versículo 12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Hermanos, ser cristiano en Pérgamo era un compromiso difícil. El Señor le dice dos cosas: primero, yo conozco tus obras, y segundo,
¿dónde moras? Esas son las dos cosas que Dios le dice que sabe de ellos. Ellos habían retenido el nombre de Jesús, no lo habían negado, a pesar de que moraban en un lugar lleno de idolatría. Dice el Señor, donde está el templo, el trono de Satanás. Entendemos que esta expresión hace alusión a que la idolatría dominaba, imperaba. Se han encontrado, por ejemplo, figuras que están en los museos, donde hasta en los adornos ellos tenían imágenes. Esta es la imagen de Atenea, en adornos para el cabello. Ellos lo usaban así, repito, usted lo podrá ver. Eran famosos por hacer muchas esculturas. Este es un templecillo de el centauro. Lo estamos viendo así rápido, pero usted tendrá la oportunidad de palparlo, verlo, tocarlo, tenerlo, etcétera. Entonces, ellos se destacaban por esto, por la superstición, por el uso de todas estas imágenes. Ellos, sin embargo, la iglesia, los cristianos, habían retenido el nombre del Señor en medio de ese ambiente. No lo habían negado, a pesar de que moraban en un lugar plagado de idolatría, donde estaba el trono de Satanás. Ahora, entendemos que esta expresión lo que hace alusión es a la forma de vida que ellos tenían, idólatras. La superstición, la adoración a ídolos, era algo que sobresalía en Pérgamo, era algo que los caracterizaba. Esta expresión que usa el Señor, de que allí moraba Satanás, de que allí estaba el trono de Satanás, lo que quiere decir es que Satanás en ese lugar había logrado engañar a la persona de una manera mayor, los había enceguecido de una manera mayor, los había cegado, los había llevado al error, a la idolatría y consecuentemente al pecado. Allí Satanás tenía su trono. No quiere decir que Dios había dejado de reinar. No quiere decir que Dios ya no gobernaba o que había un pedacito de tierra donde Dios no gobernaba. Nada de eso. Cuando habla de que Satanás tenía allí su trono, de que él moraba allí, habla de que la influencia de él era mayor que en otros lugares. La influencia de él y del pecado, de Satanás y del pecado, era mayor en Pérgamo que en otros lugares. Por ejemplo, en nuestros días podemos decir que hay ciudades que están reservadas para la adoración a ídolos. Higüey es un ejemplo de ello. Pero también en nuestros días podemos decir que hay lugares a donde la droga, la prostitución, los engaños, el robo, la mentira caracterizan ese lugar, conforman el día a día de ese lugar. En este caso podríamos decir que ese lugar, a donde quiera que esté, es un trono de Satanás. De ese lugar salen las órdenes del mal. De ese lugar Satanás tiene un bastión, tiene mayor influencia. Las personas han creído más sus engaños y menos al Evangelio. El Evangelio ha penetrado menos y el engaño ha penetrado más. Los habitantes de allí no lo saben, ellos no lo entienden, pero en ese lugar es donde el mal ha logrado calar de una manera más notoria. Es el lugar a donde las influencias satánicas, al error, al pecado, se hacen sentir con mayor fuerza. Usted habla de la verdad allí y no le hacen caso. Pero habla de superstición, de que que si tú tienes este pedacito de madera, eso te va a dar buena suerte. Ay, sí, eso sí lo creen. Satanás tiene una mayor influencia allí. Por lo cual, hermanos, profesarse cristiano, oponerse a estas cosas, evangelizar, mantener una vida pura y diferente, es algo que costaba en ese entonces, en Pérgamo. Es algo que costará. Habrá que pagar un precio si a usted le toca vivir en una ciudad hoy día en el siglo XXI que tenga esas características. Antipas fue muerto así. Fue muerto por su fidelidad a Cristo. No sabemos los detalles de su muerte. No sabemos qué fue lo que dio lugar a su muerte. Solamente el Señor lo menciona así. Pero tal vez se esperaba tal vez se esperaba que al ellos dar muerte a Antipas, ellos iban a conseguir que los cristianos se metieran en miedo, que los cristianos se retrajeran,
que dejaran de testificar por Cristo, tal vez que dejaran de ser cristianos tan definidos, que dejaran de ser tan radicales, que sí, que aunque se llamaran cristianos, pero que dejaran permitir cosas, que participaran de algunas cosas, que se dejaran influenciar del ambiente, que no fueran tan diferentes. Ellos esperaban que sucediera eso cuando mataron a Antipas. Sin embargo, nada de eso pasó. Aún muriendo Antipas, la iglesia en Pérgamo continuaba siendo fiel a Jesucristo, continuaba reteniendo su nombre, continuaba profesando la fe en el Señor Jesucristo, mantenían su conducta cristiana. El rugido del león no les pudo asustar. Los cristianos de Pérgamo estaban dispuestos a seguir adelante aunque siguieran muriendo. Hermanos, eso es elogiado por el Señor. El enemigo del cristianismo siempre hace fuerza contra nosotros para llevarnos ahí a un lugar a donde nosotros ya no hagamos nada, estemos inmóviles, para ver si nosotros cedemos terreno. Pero es preciso que aún en ese ambiente retengamos el nombre del Señor y no neguemos nuestra fe. Y no neguemos nuestra fe. No a todos nos va a tocar vivir en un lugar tranquilo, en un lugar a donde, ay, qué bueno sería que el vecino fuera cristiano y que aquel también y que este otro también. No siempre nos va a tocar eso. Es posible que nos toque un lugar que sea el trono de Satanás, donde haya superstición, donde la gente vive creyendo que si un gato negro te pasó, ya tú tienes mala suerte, te va a pasar algo, donde una encrucijada tiene un significado, la noche tiene otro significado, etcétera, etcétera, y la gente vive de superstición en superstición. Es posible que le toque, pero si le toque, mi hermano, mantenga su fe, retenga el nombre del Señor, manténgase firme, viviendo diferente. Traiga esto la consecuencia que traiga. Los hermanos a quienes escribe la carta a los hebreos tenían problemas en un ambiente tal vez más sencillo que este. Era un ambiente solamente de persecución. Y vemos cómo el autor a los hebreos tiene que exhortarle diciendo: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos capítulo 10, versículo 23. O sea, manténganse firmes, no fluctúen. No estén un día en alta y otro día en baja. Un día deseando ir hacia adelante y otro día como sin ganas de seguir adelante. En otra ocasión le dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39. No somos de los que retroceden. ¿Qué les pasa? Parece como que van a tirar la toalla. ¿Qué les sucede? Parece como que están dudosos. Eso no pasaba en Pérgamo. Ellos estaban claros en lo que estaban. Pase lo que pase, seguimos adelante. Aunque esté aquí, aunque more Satanás, aunque esté aquí el trono de Satanás, el Señor conoce esas cosas. Y nosotros, aunque parece que el Evangelio no penetra, parece que el Evangelio no es recibido, parece que el Evangelio no es creído, que prefieren la superstición, que prefieren el engaño, que prefieren la corrupción, nosotros mantenemos nuestra fe. Esa era la decisión de los hermanos en Pérgamo, y el Señor eso lo está elogiando. Los hermanos en Pérgamo eran lo opuesto a los hermanos en Hebreo. Mientras los hermanos hebreos tenían dificultad con su firmeza, parecían como un tanto vacilantes, los hermanos en Pérgamo permanecían firmes, retenían el nombre de su Dios, no habían negado su fe. Y yo quiero que nos detengamos aquí un momentito, porque negar la fe no tiene que ser necesariamente que con nuestros labios digamos: no conozco a tal hombre. Negar la fe no quiere decir que con nuestros labios digamos: ya yo no voy a ser más cristiano. Negar la fe no significa necesariamente nada de esto, sino que se niega también la fe con los hechos. Cuando por alguna razón
nosotros empezamos a vivir conforme a un patrón que no es el patrón cristiano, estamos negando nuestra fe. Estamos negando nuestra fe. Dice la Escritura, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, dice Pablo, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 8. Dice Pablo, si usted hace eso, usted ha negado la fe. Usted sigue diciendo que es cristiano, pero realmente ha negado la fe, dice Pablo. Imagínense, en ese contexto que habla Pablo a Timoteo, se está refiriendo a un cristiano que tiene como familiares cercanos a una viuda, pero no la sostiene, sino que esta viuda ha tenido que acogerla a la iglesia, no provee para los suyos. Esa viuda es su familiar cercano, quizás su madre, o no sé qué vínculo tendrá. Algunos, así, aún hoy día, hermanos, tienen hijos que no los mantienen. A sus propias esposas se niegan a suplir para sus necesidades, para las necesidades de ella. A sus propios padres, dice Pablo, que el que tal hace ha negado la fe. ¿Cómo? Sí, eso dice Pablo. Ha negado la fe. O sea, esto no es vivir conforme a la fe cristiana. Eso es vivir conforme a otro principio, pero no a la fe cristiana. Esto es vivir conforme a otro patrón. Y ese patrón va más allá, está más bajo que el de un incrédulo. ¿Sabe por qué? Porque el incrédulo, por sentido común, entiende que debe proveer para los suyos. No tiene que ir a una escuela para decir, mira, tú tienes que mantener a tus hijos. No tiene que ir a una escuela para entender que cuando tiene a su madre, debe recompensarla. Eso no hay que explicárselo en una escuela. El sentido común, el común denominador entre todos los seres humanos lo dice. Y si usted, profesando la fe, no entiende esto, es peor que un incrédulo. Es lo que está diciendo Pablo. Es peor que un incrédulo. Usted ha negado la fe, ha negado los principios de fe por donde deben de caminar todos los cristianos. Yo recuerdo que me contaron de un varón que él llegó al punto de pedir ayuda económica. Y la razón por la cual él pedía ayuda económica era porque quien trabajaba era la esposa. Y ella se había enfermado. Y él supuestamente tenía el llamado para el ministerio, para trabajar en la obra del Señor. Entonces necesitaba que se le ayudara. En realidad, las cosas ahí estaban al revés. Una persona en esta condición puede gritar a viva voz, soy cristiano, pero su forma de vivir lo desmiente. Es su forma de vivir la que dice que no lo es. Ser cristiano no es decirlo, sino que ser cristiano es vivir conforme a un conjunto de normas que el Señor ha dado en su palabra. No que la gente ha inventado, sino que el Señor la ha dado en su palabra. Eso es ser cristiano. Es una forma de vida. Es someter su vida al señorío de Cristo. Entonces, nos sometemos a eso. Por tanto, hermanos, atendiendo a lo que nosotros vemos aquí, los hermanos en Pérgamo no negaron la fe. No negaron su estilo de vida cristiano, aunque estaban viviendo en un lugar donde moraba Satanás, donde estaba el trono de Satanás. Vayamos al versículo 14, Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En la iglesia en Pérgamo, no todos eran fieles, no todo era elogio. Había un grupo que sostenía una creencia equivocada, y una creencia equivocada trae una conducta equivocada. Hermano, no se puede creer el error y conducirse conforme a la verdad. Eso no existe. Usted se conduce conforme a lo que usted cree. Y si su creencia es equivocada, su conducta será equivocada también. El Señor le llama aquí la doctrina de Balaam, la enseñanza de Balaam. Balaam es aquel falso profeta
que no pudo maldecir al pueblo de Dios, pero le fueron enviadas, en acuerdo con el rey Balac, a los israelitas mujeres moabitas, mujeres paganas, con dos propósitos: que ellos fornicaran, porque tenían la prohibición de hacerlo, de unirse a esas mujeres, y que ellos adoraran ídolos. Esas mujeres indujeron a los israelitas a la adoración de ídolos. Hicieron lo mismo que con Salomón. Dice el libro de Números, capítulo 31, dice capítulo 25 primero. Números capítulo 25. Dice los dos primeros versículos: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así era más fácil llevarlos a pecar a ellos. Las mujeres le decían: ven, vamos a ofrecer sacrificio a este Dios. Y ellos lo hacían. En aquella ocasión Moisés testificó que eso sucedió porque Balaán había dado ese consejo. Ahora sí vamos al capítulo 31 del mismo libro de Números. Números capítulo 31, versículo 16 dice: he aquí, por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová, en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. La adoración a ídolos envolvía también la fornicación, había prostitución, había todo un conjunto de pecados allí. Y ahí iban ellos, sacrificaban a los ídolos. El anzuelo eran aquellas mujeres que le habían enviado por sugerencia de Balaán, y ahí iban ellos a ofender a nuestro Dios. Así mismo estaba pasando en Pérgamo. Había un grupo de personas que retenían la doctrina de Balaán. Esto no quiere decir que ellos lo estaban haciendo igualito, de manera literal, sino que es posible que lo que sí estaba sucediendo era que entre la iglesia, Satanás había logrado infiltrar a personas cuya intención o la intención de esas personas era seguir en su pecado, y estimulaban a otros a hacer lo mismo, a la mundanalidad, a practicar todo lo que se practicaba en el mundo de aquel entonces, a vivir como se vivía en Pérgamo, donde había idolatría, también había inmoralidad. Es decir, que ellos se profesaban cristianos, pero participaban de lo mundano, y estaban allí dentro del seno de la iglesia. Eran aceptos entre la iglesia. Era una clase que ellos consideraban, era una clase que ellos consentían. Es verdad, la iglesia no es culpable de la condición de esas personas. El que ama su pecado es responsable de su pecado. El que sigue su vida mundana y se disfraza de religioso es responsable de su pecado. Todo eso es verdad. Ahora, la iglesia en Pérgamo sí era culpable de consentir una conducta impropia dentro de ella. La persona es responsable de su pecado, pero si la iglesia sabe, entiende, conoce que hay una persona dentro de su seno que no está viviendo conforme a la fe de Cristo, su deber es confrontarla con la verdad. Y si no lo hace, si la consiente, se hace culpable. Ese es el pecado que Dios le está señalando a la iglesia en Pérgamo. Eso es lo que no estaba bien en ellos. Hay una actitud que es peligrosa en la iglesia, que conduce a esto, y es cuando hay personas que asumen: bueno, yo no estoy en eso, yo no sé de eso, no me importa. Mire, toda conducta pecaminosa en la iglesia a usted le importa si usted es miembro de ella, porque la iglesia es un cuerpo. Y cuando hay uno que está mal, afecta a todo el cuerpo. Somos un cuerpo y nadie puede decir: a mí no me importa. Somos un cuerpo y nadie puede asumir esa filosofía, ese principio. Los hermanos de Corinto estaban infectados con ese tipo de pensamiento.
Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 5. Utilice su Biblia, compruebe que es la verdad de Dios lo que le están dando o lo que le está siendo dado. Eso es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras, que nosotros no somos oyentes pasivos, sino oyentes activos, que comprueban que lo que se les está diciendo es conforme a la palabra de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 5, los primeros 2 versículos. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Los hermanos corintios estaban de lo más tranquilos, muy quitados de bulla. Como Pablo les reclama, ellos, los corintios, tenían, dice la narración, entre ellos a alguien que no estaba viviendo conforme a la fe del Evangelio. Alguien que no estaba viviendo conforme a las normas cristianas. Este individuo estaba viviendo una vida inmoral, viviendo con una persona que no le correspondía vivir. Estaba viviendo como los corintios impíos. Pero el problema era, aparte del de él, el problema para la iglesia era, a donde ellos se hacían culpables, era porque ellos estaban tranquilos, muy quitados de bulla con esta situación. Seguían orgullosos, envanecidos, como que esto no era un problema. Este no es mi asunto. Yo no me meto en esto. Estaban, dice Pablo, envanecidos con todo lo que tenían. Estaban solamente mirando lo que ellos tenían de mano del Señor, muchos dones, muchas personas que hablaban muy bien, etcétera, pero no contaban o no tomaban en cuenta de que dentro de ellos había una situación que debían arreglar, que no agradaba a Dios. Había un pecado que estaba siendo practicado dentro de su seno. Y ahí viene el reclamo del apóstol Pablo. Así estaba la iglesia en Pérgamo. Debemos cuidarnos, hermanos, de esta manera de pensar. Todo lo que pasa en la iglesia a mí me importa, a ti te importa, si eres miembro de ella. A todos debe importarnos, porque la reprensión a Pérgamo no es a una persona, es a todos. Del mismo modo, repito, los hermanos en Pérgamo, aunque las cosas marchaban bien, había algo que no estaba bien y ellos debían de atender a eso. La iglesia se torna más vulnerable cuando Satanás ataca internamente. Es más vulnerable que cuando la ataca externamente. Externamente ellos estaban bien, no estaban cediendo a la idolatría, estaban reteniendo el nombre del Señor, pero Satanás introduce cizaña, introduce personas dentro de ella que querían vivir en su propio pecado, querían participar de mundanalidad, de actos de mundanalidad, los introduce y la iglesia entonces los consiente. Ahí logró engañarlos. Hermanos, el llamado es a que nosotros nos cuidemos de lo externo y de lo interno también. De los ataques externos, pero de aquellos que pueden surgir desde el seno interno de la iglesia. La iglesia se hace culpable, repito, cuando consiente una situación inadecuada dentro de su seno. Vayamos al versículo 15. Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. No, pero allí había varias personas que no andaban conforme a la verdad, pero allí lo aceptaban todo. En toda la historia de la iglesia, siempre veremos que ella está en ese peligro, está amenazada. Debemos de saber que la falsa doctrina debe de ser rechazada. No sabemos aquí quiénes eran los nicolaitas, no hay datos históricos, no sabemos cómo era su doctrina, qué decían ellos o qué practicaban. Lo que sí sabemos es que había afectado ya a dos iglesias, a la de Pérgamo y a los hermanos en Éfeso también. En Éfeso no lo habían consentido, ellos habían probado a los que eran apóstoles y no lo eran,
ellos asumieron otra actitud, pero allí se nos menciona a los nicolaitas. El caso es que estas personas, no importa qué doctrina sostenían, la iglesia, como está llamada a ser pura, debía frenarlos. Debía de separarse de todo aquello que no es puro. En la historia de la iglesia, como dijimos hace un momento, siempre vamos a tener esa amenaza. Siempre el enemigo va a estar tratando de infiltrar sus cizañas. Dice Primera a los Corintios capítulo 11. Dice el versículo 13. No, perdón. Vamos a ir a segunda a los Corintios. Dice el capítulo 11 en el versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos, esa es la realidad. Satanás se viste como ángel de luz. Sus ministros se disfrazan, parecen ministros de justicia, parecen verdaderos predicadores, parecen verdaderos pastores, parecen verdaderos ministros. La Escritura nos enseña que la iglesia debe estar atenta, alerta ante esta realidad. La iglesia no puede ser ingenua ante esta realidad. La iglesia, repito, se hace culpable cuando consiente con estas personas, cuando están viendo que ellos viven contrario al Evangelio, pero están siendo aceptos dentro del seno de la iglesia. La iglesia tiene a este grupo, tiene al otro grupo, y cuando usted los mide son personas que no están viviendo conforme a la verdad. Son personas que tienen una doctrina equivocada, pero están ahí. La iglesia, para mantener la santidad, es necesario que ejerza el discernimiento espiritual. Ella debe utilizar siempre las Escrituras para comparar lo que la persona cree con las Escrituras, para comparar la conducta que exhibe la persona con las Escrituras. Los hermanos en Éfeso, recuerden, fueron elogiados por eso, porque probaban a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Hermanos, estamos viviendo en tiempo que todo el que dice ser cristiano, amén, 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 porque lo dice, pero en Éfeso no, había que ser probado. Vamos a ver si lo que tú crees está en la Biblia. Vamos a ver si tu conducta se corresponde con lo que Dios enseña en la palabra. El problema del error en la doctrina es que termina con un error en la conducta. Y los errores conductuales terminan siendo pecaminosos. Y el pecado contamina como una levadura. Corrompe todo. Ese es el peligro en que está la iglesia. Finalmente, en el versículo 16 se nos dice: por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor dice que va a pelear contra ellos. Una de las cosas que debemos tener muy claro es que toda acción pecaminosa requiere arrepentimiento. Dice el Señor, repito, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es el requerimiento divino. Muchos desean arreglar las cosas, pero sin experimentar arrepentimiento. Muchos desean arreglar su vida aquí y allá, pero no arrepentirse. Como dijimos la semana pasada, el arrepentimiento nos humilla, y por eso las personas no lo quieren. Lo despreciamos. A los hermanos de Pérgamo no se le dice: mire, pídanle a esa gente que salgan de su iglesia y que lo dejen tranquilo y asunto resuelto. No. Como ustedes lo consintieron, como ustedes pecaron en eso, deben arrepentirse de eso. Ellos debían arrepentirse. Arrepentirse de consentir dentro de ellos a personas con esas doctrinas, a personas mundanas,
a personas que no vivían conforme al Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la espada de Cristo con la cual dice Cristo que Él peleará con ellos? Bueno, el autor a los Hebreos nos dice que su palabra es como una espada de doble filo. También Efesios capítulo 6, versículo 17, nos dice que la espada de Cristo es la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Entonces, así Dios hará la guerra contra ellos. En la palabra de Cristo, esa será su herramienta. En la palabra de Cristo hay convicción de pecado para darle a estas personas. En ella somos confrontados con la verdad, con nuestro pecado en desobedecerla. Es con la espada del Espíritu, con la espada de Cristo, con la palabra de Cristo, donde se le hace una invitación a las personas a volverse a Dios, a volverse de su pecado. En la palabra de Cristo hay promesa de salvación. La palabra de Cristo es la que convence de pecado, es la que conduce a la cruz, es la que le da seguridad de que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es con la palabra que el Señor va a resolver ese problema. Es la palabra de Dios la que Él va a abrir para que esas personas o se conviertan o se declaren completamente entregados a su pecado. La manera del Señor será con la espada de su boca. Repito, con la palabra, con esa espada de dos filos, con la verdad. Esa es la espada que debemos también nosotros utilizar contra los falsos. Si la iglesia utiliza las Escrituras, podrá darse cuenta quiénes son aquellos que están sometiendo sus vidas a Jesucristo y quiénes no lo están haciendo. Hermanos, eso no es por compadreo, eso es por lo que dice la palabra del Señor. Algo vemos aquí, y es que el Señor se encarga de tratar los asuntos de su iglesia. O sea, Él no se va a quedar de brazos cruzados. Él va a pelear con la espada de su boca. Él va a utilizar su santa palabra para hacer ver el pecado y que la iglesia pueda asumir una actitud responsable. Dice el versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Recordemos que en el pasado, el maná era lo que alimentaba al pueblo de Dios, al pueblo de Israel en el desierto. En el Nuevo Testamento dice Cristo que Él es ese maná. En Juan capítulo 6, versículo 58. Él es el maná que descendió del cielo. Él es el que da la vida y sostiene la vida espiritual. Como ya nosotros dijimos en otra ocasión, esas recompensas que están prometidas a la iglesia en Apocalipsis son en definitiva Jesucristo. Él dice que va a dar el maná, pero el maná es Cristo. Él dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere daré a comer del maná escondido. Pero repito, ese maná escondido es el mismo Jesucristo. El que come su carne tiene vida eterna. Esto Él les explicó a los judíos. También se nos habla de que le dará una piedrecita blanca, un nombre nuevo. En Apocalipsis aparece mucho esto de nuevo. Aparece en diversas ocasiones. Ahora, la piedrecita blanca, entre todas las interpretaciones que se dan, algunos entienden que en los tribunales se le daba una piedrecita blanca al que era absuelto, o sea, declarado inocente, una piedra negra al que debía de ser condenado. Esto significaría entonces que el cristiano es absuelto, es justificado a los ojos de Dios por la obra que hizo Jesucristo. Se nos dice que se le dará un nuevo nombre. Se le dará un nuevo nombre porque ha venido a una nueva vida. Lo pasado quedó atrás. Viviremos en un cuerpo nuevo, un cuerpo que no se corromperá ya más. Como le dije hace un momento, en Apocalipsis se habla mucho de lo nuevo. Habla de un nuevo cántico, la nueva Jerusalén, cielos nuevos y tierra nueva, un nuevo nombre. No sabemos cómo será ese nuevo nombre para nosotros, pero el Señor acostumbra a eso. Cuando Él trae a una persona a una nueva vida, cambia su nombre. A Sarai le llamó Sara. A Abraham le llamó Abraham.
A Jacob le llamó Israel, le cambió el nombre a Israel. Saulo luego se llamó Pablo. Y así también Él dice que nos dará un nuevo nombre. Por eso a veces yo le digo, mi nombre, Guillermo, hasta ahora, porque después tendré uno nuevo. Yo no sé cuál es, pero sí será un nombre que reflejará que ya no viviremos como vivimos aquí, con un cuerpo corruptible, un cuerpo que se daña, una carga de pecado que siempre está, un cuerpo propenso hacia el mal, sino que el Señor nos transformará, nos dará un cuerpo nuevo, un cielo nuevo, una tierra nueva donde mora la justicia. Todo será nuevo. Viviremos en la nueva Jerusalén, no en la antigua, que queda todavía, que la gente va a ver todo lo que hay allí, sino que viviremos en la nueva Jerusalén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Padre bendito y poderoso Dios, te damos gracias por lo que tú haces en nosotros, por lo que tú nos prometes. Alienta a esta tu iglesia, Señor, a vivir para ti, a guardar lo que tú nos has dado, a retener tu nombre, a guardar la fe, a estar firmes en la fe. Danos la gracia, Señor, para caminar en adelante con pureza, en pureza de vida, alejándonos del pecado, sin importar cómo vivan los demás, sin importar lo que suframos, pero que por amor a ti nosotros seamos fieles. Que la gloria sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.